Bueno, entonces les decía que yo genero, cuando tengo una señal en el tiempo, que aquí está x de t, tiene una cierta complejidad, y entonces esta señal x de t, cuando yo la analizo, cuando la paso al dominio de Fourier, acá la paso a través de esta herramienta que se llama Fourier, la paso al dominio del espectro, donde ahora aquí tengo la frecuencia, entonces esta señal tiene un contenido espectral, y siempre, o la mayoría de las veces, analizamos la magnitud de x de f, mayúscula, para decir que esta x es la transformación de Fourier, y pocas veces se analiza el otro concepto, que es la fase de la señal, que para toda fase, la fase tiene que tener una forma impar, la fase. Entonces, todo el filtrado de las señales, tanto en dominio continuo como en dominio discreto, está centrado en de las magnitudes, o sea, de la magnitud de la señal, construir sistemas que permitan aislar, en el caso del filtro ideal, los componentes que van desde un cierto F0 hasta otro F1 de la señal. Con esta construcción del sistema, cuando regreso al tiempo, entonces quito los componentes de baja, quito los componentes de alta y me quedo únicamente con los componentes de frecuencia de interés, pero se ve poco o casi no se analiza lo que sucede con la fase de la señal, y aquí lo que tengo es el argumento, de x de f, que es lo que tengo acá. Esto es x de f. Esta. Cuando hago el cambio de las señales, o sea, cuando filtro la señal a través de mi sistema, entonces el resultado de la señal va a ser ahora otra señal que solamente tiene incorporados esos componentes, y cuando lo vuelvo a analizar, entonces puedo volver a ver que este espectro solamente está delimitado por algo que se ve muy similar a lo que debería pasar, que es justamente que estos componentes están acá. Pero la señal en el tiempo sufre cambios. La señal en el tiempo se ve con otras formas que no suceden en el tiempo original, o bueno, en el sistema sin cambios. Como ejemplo típico, o como ejemplo evidente, sería filtrar, por ejemplo, una señal cuadrada. Si yo tengo una señal cuadrada de entrada, voy a borrar esta parte, y esta parte está acá. Entonces, yo tengo una señal que es una señal cuadrada, aquí viene mi señal cuadrada. Cuando la filtro a través de un sistema, voy a decir un sistema pasabajas para que esto sea más fácil, lo que sucede con la señal filtrada es que se convierte en esta serie de olas que están acá. Estas olas, o sea, el cambio de la forma de señal cuadrada a estas olas que están acá, sucede justamente porque el sistema que está definido acá, H, hace un cambio en la fase a la señal. Si este es un sistema pasa-bajas, si es un sistema pasa-altas, entonces lo que va a suceder es que en lugar de tener olas, lo que voy a tener son picos que van haciendo esto a la frecuencia de la señal, y también sucede por el cambio de la fase del sistema, es decir, los dos sistemas, tanto pasa-bajas como es este, como pasa-altas, que es este otro, hacen un cambio en la fase de la señal. Entonces, cuando yo analizo una señal en el tiempo, o cuando hago la transformada de Fourier de la señal en el tiempo, por ejemplo, tengo x de t, lo paso, o x de n, lo paso a través de Fourier, voy a tener entonces ahora x de f, y la representación de x de f la puedo hacer en dos partes. Puedo poner x de f como magnitud, y además multiplicado por e a la j, el argumento de x de f, y entonces tengo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esta es la forma que tiene todos sus valores complejos, y aquí está escrita en su forma magnitud y fase de manera explícita. Si yo tengo otra señal que sea y de t, entonces acá, y le coloco acá la transformada de Fourier, voy a obtener y de f, y puedo escribir exactamente lo mismo. Puedo poner y de f, e a la j, el argumento de y de f. Está acá. Puede suceder, y no significa que eso pase siempre, pero puede suceder que
las magnitudes x de f y y de f sean exactamente iguales. Si yo nada más analizo el espectro de amplitud, entonces las dos amplitudes van a ser, o las dos formas del espectro de amplitud, o sea, x de f es igual a y de f. Eso no significa que las dos señales en el tiempo hayan sido iguales, porque las dos señales tienen fases distintas. Pero cuando yo analizo solamente esta parte, las dos tienen exactamente la misma forma. Puede suceder. O puedo hacer que suceda de manera a propósito. Puedo construir una señal donde yo tomo el valor de x de f como magnitud de esta, y a la señal que estoy construyendo, que es una señal sustituta, por eso se llaman subrogados o sustitutos, le cambio las fases de la señal. Eso va, cuando yo regreso al tiempo esa señal, entonces voy a tener, si fuera algo muy sencillo para poder explicar esto, puedo tener a x de t con una fase, que es esta es mi señal, tiene su amplitud, y entonces un cambio de fase de esta señal haría que en lugar de tener un seno, pueda tener un coseno. Y en la forma es lo que está cambiando, porque los valores del tiempo ya no son los mismos para las dos señales. Y recordando que una señal en el tiempo es la sumatoria de todos los cosenoidales con amplitud y fase, entonces las formas, o la forma en la cual veo una señal en el tiempo, va a ser distinta por el cambio de la fase que estoy colocando en estos dos lados. La fase, la señal, para poder reconstruir la señal x de t, necesito tanto magnitud como fase de la señal. Si solamente ocupo la magnitud, o sea, esta parte, las fases y la evolución temporal de la señal van a ser distintas respecto a esto. Sin embargo, las magnitudes, o sea, el filtrado, cuando yo lo paso, o cuando paso la señal por ese filtro, me va a dar exactamente la misma respuesta. Decía que tiene relación con la correlación y con la causalidad, porque correlación no implica causalidad. La causalidad, o sea, que una señal genere a otra cosa, está determinado por la sucesión temporal de las cosas y no por lo que ocurre con sus magnitudes. Correlaciones hay demasiadas, pero eso no significa que realmente una cosa o una señal sea responsable de generar otra en el tiempo. Entonces, por eso estas señales sustitutas se ocupan en la práctica para comprobar que existen relaciones de causalidad entre dos cosas. Yo tengo una señal, por ejemplo, la señal que está oscilando así. Si yo calculo su correlación con otra señal que puede tener otra fase, entonces lo que va a suceder es que voy a encontrar la fase que está en correlación a estas dos. Pero una señal es el conjunto tanto de todas las amplitudes como todas sus fases. Entonces, el ejemplo típico para saber esto es el SG. Yo tengo mi señal de SG que está aquí. Y lo que le da forma al SG es justamente la fase de la señal. Por eso cuando filtro a través de un sistema Butterworth o un sistema Chebyshev, por el filtro que yo quiera, esa señal cambia de forma, y alguna vez lo vimos donde yo podía tener ahora esto así y tenía unas formas acá donde tenía hasta 3 oscilaciones que sucedían en este pedazo. La forma cambió porque le estoy cambiando la fase a la propia señal. Entonces esas fases son justo lo que le dan forma. Yo podría tener ahora otra señal que tiene exactamente la misma distribución de amplitudes en frecuencia, pero con fases distintas, y entonces la señal ya no se va a ver así, podría verse de otra manera, como algo así que está sucediendo acá. Tienen la misma amplitud, y es lo que quiero resaltar, tienen la misma amplitud, pero fases distintas, y eso le da formas distintas a la señal. Entonces, cuando yo calculo la correlación o pruebas de causalidad entre esta señal y esta señal,
ya no van a, esas pruebas de causalidad deberían ser erradas, porque al cambiarle la forma estoy cambiando las relaciones temporales de los procesos que existieron o que subyacieron para la generación de las propias señales. ¿Por qué? Pues porque los picos, que es finalmente lo que estoy observando en la forma más la forma más evidente, las fases, o sea, si yo tengo una senoidal que está así, la fase aquí es una fase 0, y cuando yo cambio la fase, entonces las correlaciones o la señal de correlación cruzada se va a cambiar, porque en el caso de la correlación cruzada de esta señal consigo misma, la fase o el valor máximo sucederá justamente en este punto, en el pico, en el valor de 0, y en cada uno de los periodos de la señal. Cuando calculo la correlación con la señal que está corrida en el tiempo, entonces esos picos se mueven por el propio desfasamiento de la señal, y de hecho cuando yo calcule la correlación con esta señal que está cruzada, el primer valor ya no va a aparecer en el valor de 0, que es donde aparecería el valor de la autocorrelación. El máximo sucedería justamente en el lag 0, y después van a suceder a los lags que corresponden, o a los corrimientos que corresponden al propio periodo de la señal. Cuando hago la correlación con una señal que está desfasada, entonces la correlación máxima ya no ocurre en este punto porque están desfasadas, sino ocurrirá el primero en el valor donde esté el corrimiento de fase de la señal que están sucediendo acá, y después volverá a tener una distancia igual al periodo de la propia señal que está acá. Entonces esta generación de datos sustitutos permite justamente hacer estos cambios, y como aquí estoy ejemplificando con una sola función que es periódica, cuando tengo la sumatoria de varias señales periódicas con fases completamente distintas, las correlaciones temporales que tenía van a estropearse por el cambio de fases, porque lo que me importa ahorita es el análisis en tiempo de cómo están sucediendo los eventos, cómo están sucediendo las oscilaciones, y no tanto cómo es la distribución de la amplitud de esas oscilaciones que están pasando en el tiempo. Entonces, el paso que voy a seguir para generar estos datos sustitutos a través de mis herramientas, que es la transformada discreta de Fourier, es el que sigue. O sea, voy a tomar una señal x de n, para decir que es una señal que está muestreada, tomo x de n, de n así, construyo con esta función la transformada de Fourier a través de la TDF, voy a obtener a x de e a la j omega, que está acá. Esta x de e a la j omega ya sabemos que tiene las mismas dimensiones que esta, de hecho es x de k, no es x de e a la j omega, sino x de k, para decir que este es un vector, donde tengo todos los valores de las frecuencias omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0 y 0 omega 0. Entonces, ya que tengo esta que está acá, con ella armo las dos partes que me importan. Bueno, la única parte ahorita que me importa, que es las magnitudes de x de k, y las voy a multiplicar por e a la j, y aquí voy a poner un número aleatorio, random, de valores, que debe tener la misma dimensión que estos, multiplicado por pi. Estoy ocupando justamente la magnitud de la transformada de Fourier, pero al cambiarle la fase por valores que están completamente aleatorios, lo que voy a regresar ahora con la antitransformada, con la inversa de la FFT, va a ser una señal nueva y de n que tiene valores completamente aleatorios, aleatorios en cuanto a la forma, y las dos señales van a tener exactamente la misma magnitud en transformada de Fourier, pero las formas de la señal van a ser completamente distintas. Cuando yo construya a este, debo tener cuidado de que en realidad no es tan aleatorio estos valores que necesito, porque recordando cómo debe ser la fase, los valores que están asociados con menos k deben ser iguales, déjame ponerle aquí, esto que está acá,
es un teta k, o sea, los valores de teta, y esto es un aleatorio de k, los valores de fase de teta k, o sea, teta k debe ser igual a menos teta de menos k. ¿Por qué? Porque la fase necesita ser una forma impar para que la reconstrucción a través de la transformada inversa de Fourier pueda ser una señal real. Si no lo es, si la fase no es impar, entonces voy a tener una señal compleja y no es lo que quiero. La otra forma, si yo ocupo esto, la otra forma es construir estos valores para k que van desde 0 hasta n entre 2, porque solamente tengo la mitad, más que desde 0, desde 1, o sea, los valores que están oscilatorios de mi función, y construir una matriz donde tengo en cada uno de estos el coseno de omega 0 por n más teta 1, el coseno, esto no es menos, sino está indicando que esto es un renglón, el coseno de teta de 2 omega 0 por n, es teta 1, el coseno de 2 omega 0n más teta 2, el coseno de 3 omega 0n más teta 3, etcétera, hasta el último valor que sería el coseno de n entre 2 omega 0n más teta n entre 2. Y estos valores de teta son valores completamente aleatorios que los multiplico acá por la matriz, que es la magnitud de x de k, pero solamente los valores que van desde 1 hasta n medios. Entonces, al hacer esta matriz que tiene todos los cosenos, que tiene todos los valores de magnitud, puedo hacer con ello la reconstrucción hacia atrás de mi señal y de n, donde las magnitudes que están explícitas de los cosenos están definidas por las mismas magnitudes que tiene la señal x de n, pero las fases, que son estas, las dejo completamente aleatorias, y entonces tengo una señal que tiene exactamente la misma forma de magnitud, pero con fases completamente distintas, y por lo tanto la forma de la señal en el tiempo, la evolución de la señal en el tiempo, va a ser una forma muy distinta de la que dio origen para esos datos sustitutos.